vamos a comenzar. Ya hemos dado estos 5 minutitos de cortesía. Aunque supongo que muchos ya me conocéis de otros webinars. Soy Javier Cabero, manager de sostenibilidad y desarrollo de negocio. Eh, este creo que ya es nuestro, si mal no recuerdo, quinto o sexto webinar. Veréis que hemos cambiado un poquitín el formato para esta ocasión porque hemos considerado que también la novedad, aunque ya sabemos que esto lleva ya varios meses moviéndose, ¿no? El tema de los planes de movilidad y la normativa, ¿no? que obliga a registrar estos planes, lleva relativamente poquito tiempo y creo que por la especificidad, ¿no? y urgencia que hay de enfocar este webinar desde un aspecto un poquitín más teórico o técnico que como los webinars que estábamos haciendo, ¿no? Hablando un poquitín también de mejoras. Recuerdo también un poco la idea de los webinars que tenemos hasta ahora, que iremos haciendo a futuro, pues irán también compaginando los diferentes estilos, ¿no? O diferentes modos de manera que sea lo más atractivo posible. Así que hoy no va a ser como los otros que han sido un poquitín más distendidos, sino vamos a entrar un poquitín más a la parte un poco más teórica, quizás un poquitín más aburrido, pero creo que va a ser interesante en cuanto a los contenidos, ¿no? Y que nos ayude, ¿no? a lo que nos viene en estos meses, ¿no? A la vuelta de vacaciones principalmente. Pues empezamos, ¿no? El webinar o el enfoque o el objetivo del webinar. Voy a ver si me funciona. Yo soy un poquitín malo con las tecnologías. Al final, ¿qué buscamos o cuál es el enfoque y por qué hemos hecho este webinar? Más allá de esa nueva obligación, ¿vale? Es porque el PMST es una oportunidad, ¿vale? Para definir o integrarlo como un elemento estratégico dentro de las propias estrategias en materia de eficiencia energética, de descarbonización y para también, no nos olvidemos, también para mejorar el bienestar de los empleados, de los trabajadores y en general de todos los usuarios, ¿no? que entren dentro de él. Partimos, ¿no? de esa ley 9/2025, ¿vale? que integra tanto el concepto de movilidad, el concepto de empresa, la sostenibilidad y dentro de la sostenibilidad, o de una manera también específica, para no olvidarnos la parte de personas. ¿Vale? ¿Y por qué hablamos más allá del cumplimiento? Porque al final se identifican o se pueden identificar eh, oportunidades, ¿no? asociadas a temas de mejora de eficiencia energética, a ayuda a esos procesos de decarbonización, a ayuda, ¿no? en los modelos organizativos, ¿no? y de retención de talento. Esto a su vez va a generar impactos indirectos en materia de eficiencia y productividad dentro de la organización y también, sin dejarlo, esa seguridad enfocada a esa parte de seguridad vial, pero que también debe contenerse o debe contemplarse dentro de la gestión de la organización. A modo resumen, de qué bloques vamos a hablar, de por qué ahora se habla de movilidad sostenible, o por qué hemos empezado a hablar de movilidad sostenible, cuál es el contexto normativo, ¿vale? A quién afecta y por qué deberíamos hacerlo, más allá de ese aspecto, ¿no? normativo, cuál es o qué es un PMST y qué fases, más o menos, a modo resumen, porque aquí podríamos tirarnos horas hablando, se podría definir ese plan, qué beneficios y oportunidades hay y bueno, los próximos pasos. ¿Por qué hablamos de movilidad sostenible? La movilidad sostenible ya se hablaba antes de la normativa, ¿vale? O ya estaba en el radar tanto a nivel normativo como de empresas. Supongo que algunos sabéis, ya desde hace ya varios años, creo que fue a partir de 2013, salió un primer plan o primeras guías para movilidad del transporte al trabajo, ¿vale? A través del IDAE, ¿vale? Que sacó varias guías para el desarrollo de estos PPTD. Hace poco también el Ministerio ha complementado esto con guías para el desarrollo de los PMST o planes de movilidad sostenible al trabajo, ¿vale? Y hay diferentes organizaciones o asociaciones en materia de transporte que han ido sacando también determinadas guías. Eso es algo que ya se estaba haciendo, ¿no? De una manera quizá más desde el punto de vista de buena práctica. Que esta ley al final lo que ha establecido es, oye, vamos a pasar esa buena práctica a una obligación normativa para determinados tipos de estructuras o de centros, ¿vale? Porque aquí sobre todo es importante decir que vamos a hablar, aunque hablemos muchas veces de organizaciones, los análisis siempre se van a ser pormenorizados, ¿vale? También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, según el Observatorio de Transporte y la Logística en España,
El 33,8% de las emisiones nacionales están asociadas al transporte. Al final, si España o al ámbito nacional se quiere cumplir con esos objetivos o compromisos europeos, es una de las palancas sobre las que tiene que trabajar, ¿no? Para la reducción. Una parte va a estar en esa parte de innovación o ese desarrollo, pues, de nuevos vehículos, pero también se debe trabajar desde el modo en el cual se desplaza. ¿Vale? También dentro de este observatorio se identificó que una cuota cercana al 74% de los viajeros kilómetro están asociados a desplazamientos nacionales de viajeros por vehículo privado. Por tanto, estamos hablando de un porcentaje muy elevado, ¿vale? Y que esto ya no solo va de emisiones, sino también de congestión en ciudades. No sé si alguno de vosotros sois de Madrid, pero Madrid, por ejemplo, a horas punta es imposible entrar o salir o vas a tirarte ahí muchísimo tiempo. Y al final, ¿dónde se enfoca? ¿No? O qué aspectos se tienen en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de movilidad sostenible. Pues en cuanto a las personas, podríamos estar hablando de mejora del bienestar, de la reducción del tiempo de desplazamiento, una mejora de la conciliación. En cuanto al medio ambiente, hablaríamos de esa reducción de emisiones, de una reducción de la contaminación y mejora de la calidad de aire en ciudades. Por ejemplo, pues ahora en Madrid, que además estamos con el aire que proviene de los incendios cercanos, pues la calidad del aire pues, se ha reducido mucho y en general Madrid siempre tiene una baja calidad del aire debido a la contaminación, principalmente por los vehículos, ¿no? También por eso hay diversas políticas, ¿no? A nivel de los ayuntamientos para gestionar también el tráfico, ¿no? Y también desde el punto de vista de la eficiencia energética. En cuanto a seguridad, pues obviamente todos estos planes tienen que ayudar a una reducción de los accidentes en itinere. También en su conjunto reducirá también esos riesgos asociados al uso intensivo del vehículo privado, ¿no? Y, por tanto, reducirá esos costes sociales y laborales para las organizaciones. Y, por último, para las empresas, o desde el punto de vista de las empresas, más allá de esa reducción de costes sociales y laborales, hablaríamos de una reducción del absentismo, una mejora de la productividad, una fidelización también del talento y otros costes indirectos que pueden haber, ¿no? Desde el momento en el que se reestructure o se estructure, ¿no? A nivel organizacional la organización. En cuanto al contexto normativo, ¿vale? Vamos a partir un poco de lo que se buscaba desde Europa, que seguro que lo habéis ido oyendo ya no solo en otros webinars, porque todo está relacionado o interrelacionado, ¿no? Con diversas normativas. Como ya sabéis, el European Green Deal define una serie de objetivos, entre los cuales hablamos, o el principal, lo que se está trabajando es alcanzar esa neutralidad climática, ¿vale? Pero si bien también hablamos hacia un modo económico limpio y de economía circular, a un apoyo empresarial, ¿no? Hacia el fomento de tecnologías limpias o a proteger, por ejemplo, pues eso, la vida humana, reducir la contaminación, restaurar. Que si bien podríamos enclavar esta normativa más cercana a la parte de neutralidad climática, también se podría considerar o incluir dentro de otros pilares, ¿no? Como también esa parte de eh, reducir la contaminación y proteger la vida humana, ¿vale? Al final esto también va de la mejora de la salud, ¿vale? En su conjunto. Todo ello, si nos centramos en la parte del cambio climático, hablábamos de esos compromisos del Fit for 55 para 2030 reducir el 50% y en el 2050 llegar a ese net zero. Hablamos de diferentes aspectos o acciones que se tenían que tomar. Entre ellas, hay una que habla de los estándares de emisión para vehículos terrestres, pero al final aquí donde entramos en su global, lo que se busca es esa descarbonización del transporte. Por tanto, aquí, cuando hablamos de esa descarbonización del transporte, ¿qué buscamos? Primero, reducir el uso intensivo, reducir la congestión urbana o la congestión de tráfico en ciudades, mejora del consumo energético, generalmente pues, por el cambio de tipo de vehículo, reducir esas emisiones por ambas acciones y mejorar esa calidad del aire. Por ejemplo, la salud. Y aquí importante, la ley 925 no es una transposición directa de la normativa europea, ¿vale? Sino responde a compromisos adquiridos a nivel nacional, ¿vale? Y a políticas a las cuales está adquirida España por estar dentro de la Unión Europea, sobre el cual ha sacado una ley adicional. Probablemente, como está pasando, por ejemplo, con la ley de igualdad, estamos yendo en algunos aspectos un par de pasos por delante, porque como ya sabéis, el plan de igualdad salió en 2020 y ahora en 2025-2026 a nivel de directiva europea va a salir una directiva en materia de igualdad que se tendrá que transponer, ¿vale? Anteriormente ya habían guías,
muy ya comentado, y ya habían también acciones concretas a nivel empresarial. Es decir, grandes empresas tenían otras palancas tractoras a través de financiadoras, a través de inversoras, o incluso a través de clientes que de una manera indirecta hacían que trabajaran o comiencen a trabajar también en la gestión de eh, los movimientos tanto por viajes de empresa como también de los trabajadores a sus centros de trabajo, ¿no? Véase pues toda la medición de estas categorías dentro del alcance 3 y también esas medidas o acciones de reducción. Por tanto, por decirlo así, cerraríamos la rueda, ¿no? En este bloque o en esas categorías de huella de carbono con este plan de movilidad, ¿no? Podríamos ir también a la ley que salió en 2025 también sobre o la actualización del Real Decreto de Huella de Carbono, en el cual también establecen planes de reducción y estas medidas se podrían integrar también como acciones para cumplir con esos planes de reducción. Por tanto, se pueden interaccionar, hay muchísima interacción con las diversas políticas o planes que pueda tener una organización. Vale. ¿Y a quién afecta, no? ¿O por qué deberíamos realizarlo? ¿Vale? O sea, el primer aspecto que hay que tener que es el primer marco legal nacional en España que define de una manera específica qué es la movilidad sostenible y lo reconoce como un elemento estratégico, ¿vale? Y ya te define, oye, esto debe estar registrado antes del 5 de diciembre, ¿vale? Esto lo iré repitiendo porque es una fecha clave, ¿vale? Inicialmente se iba a dar un año más, hasta el 27, se ha decidido que a 5 de diciembre del 26. Ahora toca correr. ¿Qué es lo que busca? Pues, por un lado, esa obligación, es pasar de una buena práctica a una obligación para determinados centros, que haya unos requisitos mínimos, que sean ese diagnóstico, una definición de objetivos y medidas y que esté consensuado, que haya un seguimiento, ¿vale? Desde el punto de vista de nivel de implantación, que ese seguimiento sea eficaz, o sea, tienes que asegurarlo y debe estar contemplado dentro del plan, que haya una participación por parte de los trabajadores, importante, debe haber una negociación con el representante legal de los trabajadores y después se debe registrar también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto no yo hago un plan, ya está, me lo invento, hablo con 4 personas, lo presento y ya está. No, debe ser negociado y debe haber un comité o una mesa de negociación con los RT, igual que los planes de igualdad. Aquí veremos, porque como esto ha venido muy rápido y ya pasó con los planes de igualdad, qué capacidad van a tener los representantes de los trabajadores o los sindicatos, en el caso de que estén representando algunas organizaciones, de dar respuesta a estas necesidades. Porque la realidad cuando salió el plan de igualdad es que hubo muchísimas organizaciones que estuvieron meses esperando a que los sindicatos dieran respuesta. Si seguimos un poco la tendencia de lo que ocurrió, como al final la empresa tiene una obligación legal, podrían darse casos de si hay una, por decirlo así, una no respuesta de manera y que haya una insistencia de, oye, necesitamos que participéis por parte de los sindicatos, se pueda presentar sin negociación. ¿Vale? Eso ha ocurrido en los planes de igualdad. Pongo ejemplos que además se dio como válido en un caso de un plan de igualdad en el cual estuvieron esperando durante 3 meses a el registro del plan de igualdad, la empresa incurrió en un incumplimiento, hubo obviamente una penalización y por medio hubo un juicio en el cual se dijo que sí, la empresa tenía derecho, en caso de, tras 2 meses insistiendo a que participaran, a avanzar con el plan de igualdad sin los sindicatos o sin los representantes, debido a que no hubo una respuesta o se dilató la respuesta en el tiempo, de manera que impidió no el propio cumplimiento. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora también de la elaboración en materia de cumplimiento. Que hay que tener en cuenta que puede haber un bloque o un tiempo en el cual se pueda dilatar, ¿vale? Eso hay que tener en cuenta a la hora del desarrollo, ¿no? A nivel. Y por último, ¿no? Esa visión amplia, ¿vale? No hablamos solo de, oye, voy a hacer un plan, sino hay que enfocar también todos esos aspectos a esos 5 componentes, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Desde la parte de seguridad vial, eficiencia energética, sostenibilidad, calidad de vida e igualdad. ¿Vale? Y como ya comentaba, no es un concepto nuevo. Artículos clave, ¿vale? Porque estos para mí de los más relevantes de la normativa.
Hay que tener en cuenta que la normativa también tiene un bloque asociado también a la administración pública o ayuntamientos, también para el desarrollo y actualización de los planes de movilidad urbana sostenible, etcétera, etcétera. ¿Vale? Centrándonos en lo que serían esos planes de movilidad para empresas, ¿vale? Destacaría estos 5 artículos. ¿Vale? El artículo de grandes centros de actividad, es decir, te definen lo que es un gran centro de actividad, lo cual es un espacio en el cual hay una gran concentración de desplazamientos y por tanto influyen los patrones de movilidad del entorno, ¿vale? De forma significativa. Esto puede ser, por ejemplo, campus universitarios, centros logísticos, estaciones de tren o aeropuertos. ¿Por qué? Porque por su volumen, ya no solo volumen diario de trabajadores, usuarios, visitantes, proveedores, etcétera, deben incluirse dentro de la planificación. Y estos centros normalmente suelen ser súper complejos, porque al final hay muchísimos actores, ¿vale? Porque puede darse, por ejemplo, pues en un aeropuerto vas a tener a AENA, vas a tener a todas las aerolíneas, tendrás a aquellos proveedores que tienen una pequeña tienda con 5 empleados, por tanto te vas a encontrar a actores y muchísimas empresas que dices, es que yo tengo 5 empleados. Aquí generalmente, y un poco yendo a cómo se están realizando acciones como los sistemas de prevención mancomunados en materia de prevención de riesgos laborales, probablemente se generen planes conjuntos, ¿vale? Que sirvan para todas las organizaciones, ¿no? De cara a lo que le aplique. Entonces ya establece como determinados conceptos clave, ¿vale? Esa visión territorial, es decir, oye, cómo influye en un territorio ese centro, ¿no? Bueno, grandes centros de actividad. Establece esas acciones coordinadas, ¿vale? De las empresas que se encuentren en esos centros, ¿vale? Aunque no estén sujetos a esta ley por número de plantilla, hay que tenerlos en cuenta. Y establece también ya esa colaboración empresa-administración y operadores de transporte. ¿Por qué hablo de operadores de transporte? Porque a la hora de definir medidas, eh, se tendrán que tener en cuenta cómo determinadas medidas tendremos que llegar a un acuerdo con este tipo de operadores, ¿vale? Ya sean privados o sean públicos. Artículo 26, en relación al plan de movilidad sostenible al trabajo, en el cual pues establece a quién le aplica. Hablamos de centros de más de 200 empleados o más de 100, sí hay turnos, ¿vale? Sí se llevan a turno, y aquellos grandes centros de actividad, es decir, aquellas empresas que estén dentro de los centros de actividad. ¿Vale? Determina también el contenido de los planes y cómo se debe desarrollar. Establece esa obligación legal, establece ese análisis integral de movilidad, ¿vale? De plantilla, proveedores, o sea, la plantilla más proveedores, contratos, visitantes, ¿vale? Artículo 27 de seguimiento de comunicación, es decir, establece ya la obligatoriedad de que se tiene que hacer un seguimiento de las medidas, que se deben evaluar los resultados y comunicar, ¿vale? Siempre y cuando sea requerido por la administración. Veremos si esto también va evolucionando a una comunicación, ya no solo por la administración, sino también por los usuarios o otros stakeholders que pueda tener la organización, ya sean inversores, ya sean bancos, ya sean clientes, ¿vale? Porque esto va a estar asociado de una manera indirecta, como hemos comentado, a otros objetivos y a otras acciones, ¿vale? En materia, por ejemplo, de cambio climático. Y al final aquí el objetivo es que se tiene que garantizar que se apliquen de manera efectiva, ¿vale? Y que los objetivos sean realistas. Es decir, pasamos de un documento a una herramienta de gestión continua, ¿vale? Establece la jerarquía de movilidad, es decir, no vale ahora establezco estas medidas y ya está, sino hay una prioridad sobre la cual se tiene que seguir y se tiene que justificar si, por decirlo así, puedo hacerlo o no, porque sea viable o no. Es decir, pasamos de primero un desplazamiento activo, es decir, desplazamiento o bien andando o bien en bicicleta, a, como último paso, el vehículo privado individual. Eso no significa que ahora no podamos llevar el vehículo privado individual, sino que debemos analizar las medidas que hay antes de llegar al vehículo privado individual. Habrá momentos, o habrá contextos en los cuales no habrá otra opción que utilizar, ¿vale? Condiciona el diseño, es decir, ya no voy a hacerlo como yo quiera, sino, oye, voy a tener que seguir determinadas pautas y voy a tener que justificar esas medidas de solución. Y por último, establece la perspectiva de género e igualdad, ¿vale? Establece que se debe analizar también las políticas, dentro de este plano, estas políticas de movilidad, desde la perspectiva de género e igualdad de trato, ¿vale? Aquí también lo que se busca es establecer soluciones inclusivas y accesibles. Por ejemplo, pues para personas con capacidades especiales, oye, pues que todas mis medidas estén adaptadas o se tengan en cuenta en el diagnóstico, ¿vale? Y que estén alineadas también con determinadas políticas en materia social,
como puede ser el propio plan de igualdad, como puedan ser políticas que se tengan en materia de accesibilidad dentro de las organizaciones, etcétera, etcétera. Y bien, ¿sabríamos decir si nos aplica? Aquí tenemos, por ejemplo, los 4 casos. Tenemos una empresa de 200 empleados con un centro de trabajo, empresa con 200 empleados con 4 centros de trabajo, perdón, que cada uno agrupa a 40, pero bueno, uno de ellos agrupa a 140 y el resto al resto y que trabajan turnos a día-noche, ¿vale? Una empresa de 100 empleados en un centro comercial y una consultora de 1000 empleados distribuidos en 9 centros de trabajo sin que superen los 200 empleados. Entonces, en estos casos, ¿cómo los clasificaríamos? El caso 1, fácil. Una empresa de 200 empleados en un centro de trabajo entra dentro porque ya tengo 200 empleados dentro de él. Una empresa dentro, el caso 2, donde tengo esos 200 empleados que se distribuyen en 4 centros y uno de ellos está con 140 empleados y trabaja los turnos de día a noche, ese centro dentro de esa empresa será el que esté obligado. El resto de centros no están obligados a hacer el plan de movilidad. ¿Vale? Es decir, importante, el análisis se hace de centro por centro. Si yo tengo, como en el caso 4, una consultora con 1000 empleados en 9 centros, sin que supere ninguno los 200 empleados. Como no hay turnicidad, estoy en menos de los 200, esa consultora no tiene que hacer ningún plan de movilidad para ningún centro. En el caso 3, nos podríamos encontrar con una empresa de 100 empleados que no tengo turnos, pero estoy en un centro comercial. Como se puede catalogar como un gran centro de actividad, posiblemente tenga que realizarlo de manera conjunta o de manera individualizada, ¿vale? Porque al final los accesos probablemente los está compartiendo con el resto de empresas o centros, sí, de empresas que hayan o establecimientos que haya dentro del centro comercial, ¿vale? En este caso habrá que analizarlo y posiblemente te toque, ¿vale? Importante, que a veces hablamos, bueno, no estoy obligado, pues no lo hago. O lo hago solo en los centros que estoy obligado. Es que no estar obligado no significa que no sea recomendable. ¿Vale? De hecho, nuestra recomendación muchas veces es, oye, realízalo, si llevas a realizarlo en los principales centros, oye, aprovecha y si tienes otros centros, oye, aprovechemos el ejercicio también para integrarlo. ¿Vale? Lo que se tiene que buscar también es integrar esto en un plan a nivel grupo, aunque después tengas tus microplanes, ¿no? Específicos, ¿no? En base al contexto. ¿Y qué es? Pues como hemos comentado, es un instrumento de planificación y análisis. Al final lo que se tiene que ser es con una herramienta de gestión asociado a todos los desplazamientos de trabajo, ¿vale? Que busca mejorar la movilidad desde la perspectiva ambiental y energética, social, económica y organizativa, ¿vale? Muchas veces hablan plan de movilidad sostenible y pensamos medio ambiente, huella de carbono. No, hay que tener en cuenta los otros aspectos dentro de la sostenibilidad o la ESG, que es la parte ambiental, la social y la parte de gobernanza, ¿vale? Hablaremos después un poquito de ella, porque tiene que estar incluida dentro del plan. ¿Y a quién afecta? Pues va a afectar tanto a las personas trabajadoras, subcontratas, visitantes y la propia organización y gestión del centro. Es decir, a los propios empresarios lo deben considerar o debe afectarlo en cuanto a cómo se debe gestionar o cómo debe estructurarse la organización dentro, ¿vale? Y lo que se buscará será reducir esos impactos, mejorar las condiciones de movilidad y fomentar alternativas más sostenibles. ¿Y qué no es? Porque muchas veces, bueno, el PMST es una obligación únicamente ambiental. No, lo es en materia de salud, lo es en materia social, ¿vale? Y lo es a nivel interno en materia de organización de la organización. No es un documento de medidas aisladas, no debe serlo, ¿vale? Y no se busca, porque ya he oído, bueno, es que lo que buscan es que no usemos el vehículo privado. No es una ley para prohibir el vehículo privado, sino para priorizar aquellas medidas que son más eficientes, ¿vale? Como decía, una herramienta de gestión y mejora continua. Buscamos esos desplazamientos eficientes y sostenibles, mejorar el bienestar de las personas y debe integrarse dentro de las estrategias de la organización, ¿vale? ¿Cómo o qué es ese plan de movilidad, ¿no? ¿Qué contenidos y fases debe tener? ¿Vale? Al final, lo que establece un poco, o podemos dividirlo en 4 grandes bloques, ¿vale? El diagnóstico, los objetivos, la gobernanza y el seguimiento, ¿vale? Luego entraremos en detalle principalmente en los 2 primeros. El resto yo creo que se van a integrar, los vamos a ir explicando dentro de cada uno de ellos, ¿vale? Paso a paso, obviamente, primero ese diagnóstico en el que nos tenemos que preguntar, de muchas preguntas, cómo se desplazan las personas al centro,
qué infraestructuras o sobre qué infraestructuras tiene tanto la organización y alrededor, dentro del entorno, cuál es tu modelo organizativo y cuál es el impacto actual. Es decir, oye, ¿cómo estoy impactando? ¿Vale? Entonces diría, voy a tener que empezar a identificar indicadores para medir el impacto. Es decir, oye, tantas emisiones asociadas, de hecho se tienen que calcular las emisiones asociadas, porque ese probablemente es uno de los indicadores que debamos definir, o el número de accidentes en itinerario que podamos tener, etcétera, etcétera. A partir de ahí, identificaré las barreras, oportunidades, potenciales riesgos, etcétera. Y definiré los objetivos con sus medidas y sus indicadores, ¿no? Entonces, ¿aquí qué buscamos? Pues, ¿qué es lo que queremos conseguir? O sea, ¿qué medidas vamos a tomar para definir esa estructura o ese modelo de movilidad sostenible? ¿Qué acciones voy a tener para cumplir con esos objetivos? ¿Cómo lo mediré? Y qué recursos y sobre qué recursos dispongo, ¿no? Y qué viabilidad tengo para conseguir o poder cumplir con esas medidas, ¿no? Pues si al final, por eso digo que puedo tener una medida que puede ser la mejor, pero si es muy cara, a lo mejor viablemente o económicamente no es viable, ¿no? Aunque sea una medida que sea de las más recomendadas por su impacto, ¿no? En cuanto al proceso de movilidad. Obviamente hablamos de gobernanza, se tienen que definir quién es el responsable. Lo ideal es que esto vaya subiendo, es decir, se integre dentro también de otras estrategias dentro de la organización y al final el responsable, porque aquí estamos hablando de que puedes encontrarte un gran grupo, un grupo que a lo mejor no tenga que hacer un plan de movilidad, porque todos sus empleados no llegan a los 200 empleados. Ejemplo, un grupo de consultor que tiene diferentes sociedades donde no llego en ninguno de ellos. Yo no tengo la obligación. En cambio, a lo mejor le es más interesante porque se lo están pidiendo y lo hace de manera voluntaria. En cambio, una empresa mediana o pequeña, pero no porque al final pequeña o mediana va a tener que realizarlo. ¿Por qué? Pues porque tengo los 101 empleados y tengo turnos, porque me dedico a la fabricación de, mm, de piezas, por ejemplo, para automóviles. Entonces yo tengo a todos mis empleados trabajando por turno y tengo más de 100. Entonces yo voy a tener la obligación de realizarlo. Y soy una pequeña empresa. Es decir, aquí ya no entramos, como podríamos hablar de un EINF o una CSRD, en el cual sí te establece, si no tienes tantos empleados a nivel grupo, no tienes que hacerlo. No, no, aquí vamos a centro. Entonces te puedes encontrar casos raros, por decirlo así, ¿vale? Incluso yo me he encontrado casos que empiezas a analizar de cara a aplicar, es decir, si yo tengo un grupo que como grupo trabajan todas mis sociedades dentro de un centro, pero por centro, o sea, por sociedad, que es lo que cuenta, porque habla muchas veces aquí de empresa, tengo 20 empleados, 20, 20, 20, 20, 20, 20, porque tengo 7 sociedades, en la suma voy a superar los 200, pero por empresa, si hago el análisis por empresa, ninguno cumple. Entonces, ahí, claro, tendré que llegar a nivel grupo, y a nivel grupo, toda tu sociedad está en un mismo centro y cumplirías porque todos están allí, aunque estés con diferente nombre. Entonces, se van a dar casuísticas, yo creo que bastante, y se están dando casuísticas bastante curiosas, ¿vale? Y nosotros nos hemos encontrado ya también con alguna que dices, ostras, ¿cómo enfocarlo? Porque la ley no lo especifica, la guía tampoco lo especifica, y de hecho, yo creo que son casuísticas que conforme vaya avanzando todo esto, llegue el registro lo tire para atrás o lo tire para adelante, lo vayamos encontrando, ¿vale? Lo iremos viendo. Pero aquí importante, sobre todo, de cara a la gobernanza, es que siempre tiene que haber alguien que sea responsable. Lo ideal es que vaya escalando y sea no el pobre responsable de calidad y medio ambiente o el de recursos humanos, sino esto suba a esos niveles a esos órganos de gobierno, ¿vale? Que sean ellos también los que adscriban y hagan o lo tengan en el radar, ¿vale? Más allá, que después se tienen que definir unas funciones y responsabilidades en esos niveles intermedios, ¿no? De quién debe dar la información, quiénes van a ser los que se aseguren de que las medidas se lleven a cabo, etcétera, ¿vale? Y también importante, esos canales de comunicación, no solo durante el proceso de elaboración, sino a lo largo del plan, ¿vale? Porque al final, si yo hago un plan, pero después hay un montón de ineficiencias y no me entero porque nadie dice nada o porque no hay unos canales previstos, no vamos a ir a esa parte de seguimiento en el cual no voy a poder responder a la primera, ¿no? De no voy a saber cómo o si el plan está funcionando, ¿no? Y en cuanto también se deberán definir también plazos para la revisión y actualización. Generalmente,
La recomendación está en torno a no lo especifica la norma, si mal no recuerdo. La norma que se están siguiendo generalmente con los planes de igualdad o con determinados planes son en torno a los 3 años, o si hay modificaciones también sustanciales. Es decir, si yo ahora tengo un plan de movilidad, cambio de oficina, pues tendré que hacer un nuevo plan de movilidad. ¿Por qué? Pues porque el contexto cambie. ¿Vale? Entonces, al final, dentro de estos 4 bloques, o para contemplarlos, pues primero realizaremos un diagnóstico, identificaremos los riesgos, asignaremos responsables, tendremos reuniones para que esto sea consensuado a nivel organizacional, tendremos entre medias esa negociación con los representantes de los trabajadores, porque hay que tenerla, eso no nos escapamos, y estableceremos también esas acciones y de seguimiento y control, ¿vale? Dentro también de esas medidas. Y por último lo registraríamos, ¿vale? Y luego ya ahí cruzaríamos los dedos para que la administración no me lo tire hacia atrás o me pida aclaraciones, ¿vale? Y aquí importante sobre todo que muchas veces es que he establecido 200 medidas. No, el plan debe medirse por la capacidad de generación de impacto real y medible. Es decir, es preferible tener 5 medidas y que las 5 medidas sean buenas a tener 50 y que no se haga ninguna, ¿vale? Porque esto ocurre, y no hablo solo de planes de movilidad, ¿eh? Yo lo he visto en planes de igualdad, lo he visto en planes de sostenibilidad, en el cual tienes 100 páginas de informe de plan y cuando empiezas a preguntar qué se ha hecho, se han hecho 3. Entonces, ¿para qué has hecho un plan entonces de sostenibilidad si solo se han hecho 3 acciones? Porque se ha hecho mal. ¿Vale? Porque he querido poner 20.000 cosas cuando a lo mejor hay aspectos que hemos incluido que realmente no son relevantes o no son material ni asociadas a la organización. Es verdad que aquí entramos en unos niveles de granularidad muy específicos por centro, ¿vale? Pero, claro, por eso digo que en gobernanza esto tiene que subir para arriba, porque si no sube para arriba, sobre todo en grandes organizaciones, esto se va a quedar en la nada. En cuanto al diagnóstico, ¿vale? Aquí voy a entrar porque para mí esta es la fase clave, ¿vale? Es la base sobre la que voy a definir todo el plan. Si hago un mal diagnóstico, voy a tener un mal plan de movilidad. Fin. Y es básico, o sea, es sentido común. Eh, si yo analizo mal todo el contexto sobre el cual se basa o donde se encuentra la organización, y el contexto también de mis empleados, y el contexto interno y externo de la organización, voy a fallar. ¿Por qué? Porque voy a tomar medidas que no están adaptadas a la realidad. ¿Vale? Y aquí hablamos siempre a nivel centro, a nivel muy, muy específico. ¿Vale? Entonces, ¿qué buscamos en este diagnóstico? Primero, lo que se tiene que tener en cuenta es cómo llegan las personas al centro. ¿Vale? ¿Desde dónde se desplazan? ¿Cuánto tiempo invierten? ¿Qué infraestructuras hay? Una vez ya sé dónde está identificado, tanto a nivel en el entorno del centro como a nivel de dónde están mis empleados, desde dónde vienen. ¿Cómo es mi modelo organizativo? O sea, cómo yo organizo, qué horarios tengo, qué características tengo internamente. O sea, dispongo de medios para ofrecer determinadas medidas. ¿Sí o no? O sea, porque si no las tengo, a lo mejor tengo que instalarlas, ¿no? Y eso supone una inversión. Luego, ¿qué componentes hay que evaluar de manera específica? La caracterización del entorno, es decir, qué infraestructuras hay alrededor. Si hay carril bici, si hay aparcamientos, si hay itinerarios peatonales seguros, la accesibilidad del transporte público o la propia accesibilidad también de los caminos para llegar al centro de trabajo. Otros condicionantes, no es lo mismo un entorno rural que un centro urbano, porque probablemente la periodicidad, por ejemplo, del transporte público sea diferente. No tendrás tantas opciones. A lo mejor hay determinadas medidas que son totalmente inviables en un centro y en otro sí, ¿vale? Obviamente el reparto modal, que es cómo se distribuyen los desplazamientos, ¿no? Es decir, dónde están localizados mis empleados, qué distancia tienen, qué tipo de transporte tienen y qué características especiales se puedan encontrar en esos, por decirlo así, en esos trayectos, ¿no? Es decir, si existen barreras, es decir, oye, es que yo, y aquí no hablamos de una barrera de no puedo entrar en un autobús, sino es que yo para llegar a la oficina tengo que coger 5 transbordos. Entonces, a lo mejor el transporte público para esa persona por tiempo no es viable. ¿Por qué? Pues porque el tiempo dedicado no va a ser tan viable como otras medidas que puedan dar. En organización interna, ¿cuáles son tus horarios de trabajo? ¿Cómo es tu estructura? ¿Por qué? Porque esto va a permitir también definir medidas estructurales, ¿no? ¿Qué políticas también tienes de conciliación o qué políticas tienes de teletrabajo? Vamos, si no tienes políticas de teletrabajo, a lo mejor tendrás que definir algunas. Obviamente, en materia de prevención de riesgos laborales. Es decir, va a haber medidas que a lo mejor por riesgos laborales se van a tener que analizar y van a decirte, no, no podemos tomar esta medida porque supone un riesgo de un incremento de accidentes en itineros. Pongo una burrada.
si yo tengo una fábrica a 2 kilómetros en medio de la nada, que la única manera de acceder es por una carretera, pues hombre, no vas a poner como medida ir andando. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de atropellos va a ser elevado. Y más si no hay ningún camino por el cual llegar. ¿Vale? Caracterización del centro. O sea, el propio centro también, qué accesos se dispone, si tiene más de un acceso. Pues digo que aquí la complejidad muchas veces va a dar también incluso dentro del centro. No es lo mismo una oficina que tienes la entrada y subes en el ascensor y llegas a una fábrica que tiene 5 accesos, por el cual uno entran los proveedores, por otro entran usuarios más visitantes, más empleados, etcétera. ¿Qué infraestructuras dispongo? Si hay aparcamientos, si tengo vestuarios, si esos accesos son accesibles como tal, ¿vale? ¿Dónde están ubicados? Es decir, están dentro de un gran centro de movilidad, están en zonas urbanas y otras condiciones que puedan haber alrededor, ¿vale? Y obviamente el impacto asociado, ¿vale? Hay que analizar desde el punto de vista ambiental cuál es el impacto, generalmente emisiones, en cuanto a la parte de seguridad, accidentes in itinere y los motivos por los cuales, y después a nivel organizativo, pues medidas que se hayan tomado, ¿no? O temas sobre todo muy asociados a temas incluso, pues oye, personal que está adscrito a políticas de teletrabajo, etcétera. Y aquí lo que buscamos es principalmente identificar barreras y oportunidades. ¿Vale? Es donde nosotros podemos generar una oportunidad, una mejora, pero también qué barreras existen para definir esto. Y con ello vamos a la definición de las medidas y objetivos, por decirlo así, ¿no? Y ese conjunto. ¿Vale? Y aquí qué busco es cómo voy a responder a esas barreras y oportunidades, ¿no? Y en base a eso, qué objetivos voy a definir para cumplir o responder o dar respuesta, ¿no? a esas barreras y qué medidas voy a implantar para conseguir esos objetivos. Y su priorización, ¿vale? Que la priorización principalmente es la siguiente. Primero, siempre y cuando sea viable, ¿vale? Ya que vamos a poner ese asterisco, tiene que ser viable. Primero, vamos a intentar que la movilidad sea activa, es decir, que sea o bien en bicicleta o sea andando. Si no se puede, por motivos, haré o implantaré medidas de transporte público colectivo. Si no, es decir, transporte en autobús, transporte en metro, lanzaderas, etcétera. ¿Vale? O bien facilitar, ya sea aquí convenios con operadoras, bono transporte, información de rutas, optimización de líneas, si las hubiera para que tuvieran acceso a determinados eh, em, autobuses, por ejemplo, ¿no? Principalmente aquí hablamos muchas veces va a ser del autobús o el metro, ¿no? En zona urbana. Por ejemplo, en una zona rural a lo mejor tienes que poner una lanzadera específica para ir recogiendo a los empleados para llegar a la oficina. ¿Vale? Luego entraríamos en el tercer punto, que es la movilidad compartida. Aquí hablamos del carpooling. Aparcamientos o facilitar, ¿no? O bonos a las personas que vayan con vehículos compartidos, es decir, que vayan a recoger a compañeros. Definir también dentro de la propia flota de que si hay viajes, pues tratar de que los viajes en desplazamientos profesionales sean compartidos, ¿vale? Siempre y cuando, si no hay otras alternativas. Facilitar aplicaciones de intercambio. A veces, incluso ya se está trabajando, ¿no? Hay empresas que ya tienen aplicaciones que incluso con otras empresas pues van colaborando, que a lo mejor están dentro de la misma zona. Oye, mira, pues somos 5 empresas, estamos aquí. Mira, mis empleados están en estas zonas. Entonces, pues se pueden buscar también sinergias y colaboraciones con otras empresas. ¿Vale? Luego entraríamos en la movilidad o los vehículos de bajas emisiones. Es decir, oye, pues si no hay una opción a, ni a movilidad compartida ni a transporte público, ¿vale? Y aquí entraremos porque dependerá incluso no solo del entorno, sino de dónde están tus empleados, ¿vale? Oye, fomentar el vehículo de bajas emisiones, pero es que a lo mejor aquí puede ser que mi flota, aquí no voy a pedirle ahora a todos mis empleados que se compren un eléctrico o un híbrido, pero sí, por ejemplo, si yo tengo asignados vehículos de renting a determinados perfiles dentro de la organización, véase comerciales, véase directivos, oye, vamos a sustituir la flota y que sus vehículos sean de bajas emisiones. Y por último, ultimísimo, el vehículo privado individual cuando no hay ninguna otra opción, ¿vale? Pero, como dices aquí, o como comentas, tienes que ir justificando porque, oye, no puedo hacer una movilidad activa porque estoy en medio de la nada y hay un riesgo de salud para los empleados de accidentes enorme. Me voy al transporte público colectivo y sí, el 50% de la plantilla lo puedo recoger, pero es que claro, y ahora entraremos en otra perspectiva, pero es que yo hay gente que es que entra a determinado horario.
Entonces, no puedo poner 3 lanzadoras porque no es viable económicamente para mí. Entonces, a lo mejor puedo poner una vía para determinadas personas y las otras personas a lo mejor tienen que venir en compartido o tienen que venir en vehículo privado individual por casuística. También se pueden establecer medidas organizativas que no están incluidas dentro de lo que son esas priorización de movilidad, pero también podemos entrar en fomentos del teletrabajo, flexibilidad horaria, escalonamiento de los turnos, como parecía la flexibilidad horaria, adaptación de reuniones, de priorizar reuniones telemáticas en vez de que todas las reuniones sean presenciales. Esto yo es verdad que creo que tras el COVID es verdad que todo el tema de las medidas telemáticas, el teletrabajo, se ha fomentado mucho, pero yo voy a poner mi ejemplo. Yo ahora vivo fuera, yo soy de Madrid, vivo ahora fuera de Madrid, pues yo antes cuando tenía que ir a la oficina, yo perdía 10 horas, 10 horas mínimo para ir todos los días ida y vuelta. Ahora que tengo teletrabajo al 100%, son 10 horas que, por un lado, me están permitiendo dedicarlo a mi conciliación y, por otro lado, también me permite incluso, me está generando, por ejemplo, menos estrés de, oye, es que voy a llegar tarde porque he cogido tráfico y en vez de 1 hora me tiro 2 horas en la autovía, ¿no? Por decirlo así. Entonces, estas medidas para determinados perfiles son muy buenas. No significa ahora 100% de trabajo. Yo creo que también el trabajar en oficina es importante. Pero sobre todo estas medidas se deben tener en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista organizativo. Pero no todas, una empresa, una manufacturera, a lo mejor la plantilla, los operarios no van a poder tener trabajo, obviamente, pero a lo mejor la administración sí. Los administrativos a lo mejor sí. Aquí hay que tener en cuenta también que esos empleados tengan también un sitio de trabajo en casa que sea óptimo, ¿vale? Que eso a veces las empresas se olvidan, ¿vale? Importante que estas medidas no tienen que ser genéricas, se deben adaptar al contexto del centro de la organización y también de ese análisis diagnóstico de la distribución de los empleados en el entorno alrededor, ¿vale? Porque eso, no todas las medidas, por mucho que sea un centro muy parecido con la misma organización, en función de dónde estén mis empleados, van a cambiar también las medidas. O va a haber personas que dices, oye, es que para una persona no voy a implantarte un autobús, pues tú vendrás en transporte privado y ya está. Ya mira que por una casuística, pues no puedo hacerlo. Aquí sí es cierto que una de las complejidades es que generalmente la plantilla está viva. Por tanto, mm, también se tendrá que analizar las tasas de rotación, dónde están, o tendremos que ir por focos, no vamos a poder llegar a un pormenorizado por persona, pero sí es verdad que si hay cambios organizativos dentro de la organización importantes, también se tendrá que revisar el plan. Es decir, si yo ahora hago un ERE y tendré que realizar porque probablemente a lo mejor todo el modelo cambie. Otros aspectos a tener en cuenta dentro de todo el proceso, la parte de seguridad, salud y bienestar. Importante, se debe analizar desde el punto de vista de los factores de exposición al riesgo, ¿vale? Es decir, por tanto, tendremos en cuenta que buscaremos reducir desplazamientos innecesarios, buscaremos gestionar los horarios para mejorar el tráfico y la congestión de acceso. Es decir, si todos mis empleados entran a las 7 de la mañana porque tienen que estar en los puestos para elaborar un producto, a lo mejor los administrativos pueden estar 1 hora más tarde. A lo mejor eso supone que tienes menos congestión o menos riesgo a que haya un accidente. Se tiene que formar y sensibilizar en seguridad vial, ¿vale? Por parte de las empresas. Y se tiene que buscar y fomentar también o proponer cuáles son las ventajas también de esas opciones, ¿no? Más allá del vehículo privado, ¿vale? Pero para eso también tiene que ser atractivo. Y aquí lo que buscamos es buscar que haya una reducción de los accidentes in itinere, que en muchísimas organizaciones son los principales accidentes. Una oficina, los accidentes que tienes, el 95% son in itinere. Algunos tienes que puedes tener dentro de la oficina, pero generalmente los mayores riesgos o mayores personas de baja por accidente que tienes en una organización, o bien es ajeno totalmente al trabajo, o bien son in itinere. He ido con la moto, yo he tenido un accidente, me he caído porque por la zona que iba andando, pues son principalmente porque el acceso estaba mal, etcétera, etcétera. Luego, se debe evaluar también desde el punto de vista de salud y bienestar. Al final, estas medidas ayudan a mejorar el tiempo disponible del empleado y a la conciliación. Que hay muchas cosas que si estuviera trabajando ahora en Madrid no podría hacer. Por ejemplo, si hay alguna urgencia, poder recoger a mi hijo. ¿Vale? Ayuda a tener menos fatiga, una mejor calidad del descanso. No es lo mismo cuando llevas
8 horas trabajando, tienes que coger un autobús 1 hora, llegar a casa y llegas a las 9, que llegas reventado, oye, no, estoy en mi casa, ¿no? Por eso esa medida de teletrabajo. Pero es que aquí incluso, de cara a las medidas, cuando tratemos de hablar con el empleado, ¿no? O que el empleado es, claro, si tú a un empleado le dices, oye, mira, tú vas en coche, tardas 10 minutos. Esto me pasó. Yo tardo 10 minutos sin en coche. Y para llegar aquí en transporte público tardas 1 hora. El empleado te va a decir, pues el transporte público, lo siento mucho, pero no. ¿Por qué? Pues porque me estás perjudicando en cuanto a otras, a la parte de conciliación, me tengo que pegar una vuelta cuando con el coche estoy en 10 minutos, me evito todo el trajín, me evito cansancio, me evito el estrés, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de definir las medidas, ¿vale? Y obviamente, pues eso, el teletrabajo parcial o la flexibilidad horaria son unas buenas medidas, ¿vale? Para mejorar la calidad de vida. Y en cuanto a la organizacional, pues eso, ¿no? Buscar también que las medidas también contribuyan a la eficiencia, ¿vale? Al final, sí está detectado que si tú al final estás estableciendo medidas que ayudan a esa movilidad o que te permiten una flexibilidad, mejora la puntualidad, mejora los ratios de absentismo, es decir, hay menos absentismo, reduce esos riesgos psicosociales que pueden haber, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Y al final esto se resume muchas veces que de cara al empleado hay una mayor fidelización, ¿vale? Sabemos, y se habla muchas veces que ahora ya los potenciales empleados ya no buscan solo salario, que es importante, sino buscan otras cosas, ¿vale? Que es conciliación y otras medidas que le faciliten el bienestar, ¿vale? Yo creo que es un aspecto que ha cambiado a lo largo de los años y que se tiene muy en cuenta. De hecho, estaba viendo el otro día un artículo que hay los jóvenes son más conscientes de los derechos que tienen por asentismo. Y aquí podremos entrar en un debate. Pero es verdad que aprovechan mucho más el tema de las bajas, o tienen, por decirlo así, más cara. Es decir, oye, pues si yo estoy enfermo, me cojo la baja. Cambia antes y dice, bueno, tengo fiebre, sigo trabajando, ¿no? Yo creo que también eso es un cambio de mentalidad que por mucho que nos guste más o nos guste menos, las empresas se tienen que adaptar, ¿vale? Y el empresario se tiene que adaptar también a la realidad y buscar, ¿no? Esas soluciones, ¿no? Y aquí podremos entrar en un debate que probablemente cada uno pensemos de una manera. Y importante, la perspectiva de género e inclusión. Esto es bastante nuevo, que parece que lo incorporan o se está incorporando también en muchas políticas, ¿no? También desde el ámbito ambiental, ¿no? En cambio climático, ¿vale? Yo creo que también es importante. Antes hablábamos solo de reducir desplazamientos para reducir nuestra huella y ahora no, ahora es cómo reducimos, pero garantizamos además también la igualdad, accesibilidad y seguridad. ¿Vale? Y aquí es importante incluso desde el punto de vista de accesibilidad. Es decir, si yo tengo a personal con capacidades especiales, ¿no? O tendré que tener o tendré que establecer medidas adaptadas a ellos también. Es decir, si yo ahora pongo autobuses, pero esos autobuses no tienen rampa para silla de ruedas, pues el empleado que tengo en silla de ruedas, ¿o qué va a hacer? No va a trabajar, ¿no? Entonces tienes que adaptar también esas medidas, ¿no? Pero también incluso de cara a los horarios. Es decir, oye, si yo tengo a un grupo etario, o sea, un grupo de edad que son la mayor parte saben que tienen hijos y tienen que llevar a sus hijos al trabajo, pues tendré que también establecer medidas, bien sea de flexibilidad horaria, pero incluso a la hora de establecer, por ejemplo, lanzaderas o, por ejemplo, autobuses, ¿no? Que puedan fletar, o bien sea por un convenio con la administración, con las operadoras que hubiera, pues a lo mejor tendré que definir si lo incluyo dentro de ese grupo que recoge la lanzadera o no, o adapto los horarios siempre y cuando convengan con el resto. ¿Vale? O sea, no es tan complejo como ahora pongo una ruta y quien se apunte quien quiera, ¿no? Es que a lo mejor hay personas que tienen unas condiciones eh, específicas, ¿no? Más allá de localización que puedan o pueden tener en cuenta o pueden afectar de cara al plan. Es verdad que no vamos a poder llegar a cada persona y tampoco es el objetivo de ahora hacerlo de manera pormenorizada, pero tenemos que intentar buscar como factores comunes dentro de este diagnóstico, dentro de este plan, para que en gran medida podamos dar respuesta, ¿vale? ¿Vale? Luego entraremos, porque estoy viendo que estáis viendo alguna pregunta, luego entraremos a la parte de preguntas, ¿vale? Me apunto aquí que he visto que habéis puesto alguna.
Y voy a intentar ir rápido porque tampoco quiero quitaros mucho tiempo. Estamos ya sobre los límites, ¿vale? Y más allá de la obligación legal, ¿vale? ¿Cuáles son los principales beneficios y oportunidades? En cuanto a la parte de personas, una reducción del estrés, ¿vale? Por tanto, una reducción de bajas asociadas a estrés, una mejora de la conciliación, ¿vale? Flexibilización, mejora general de la satisfacción del empleado y esto se resume para la empresa en una mejor atracción, porque eso se puede utilizar como herramienta de atracción de nuevos talentos y fidelización. No llamo retención porque retención me parece fidelización del talento, ¿vale? Es decir, que oye, que los empleados se sientan a gusto, que sientan que digan, oye, la empresa me tiene en cuenta y por tanto eh, me voy a mantener en ella, ¿no? En cuanto a parte de sostenibilidad y descarbonización, esa parte de reducción de consumos energéticos, obviamente en función de cómo organices, pues a lo mejor vas a cambiar tus modelos de consumo, disminución de las emisiones por transporte, ese alcance 3 que muchas veces cuesta a las organizaciones, te va a permitir como una palanca para invertir en transporte más eficiente, ¿vale? Y obviamente si tú ya tienes unos compromisos climáticos o unos, ya sea a nivel interno que te lo estén exigiendo otros actores, pues apoyo esos objetivos y compromisos, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a nivel interno, mejora de optimización, una menor presión y mayor aprovechamiento de las infraestructuras. A lo mejor, si yo tengo un teletrabajo, no me hace falta tener una oficina tan grande, o a lo mejor puedo reestructurar mi oficina para dar otros servicios, ¿vale? Véase, por ejemplo, ampliar la zona de comida, poner, siempre y cuando se pueda, o, oye, que a lo mejor los espacios de los trabajadores sean más amplios. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en vez de tener a 300 personas hacinadas en una oficina, tengo a 150, por ejemplo, porque el resto teletrabajan, porque he puesto turnos de teletrabajo, ¿vale? Hay una reducción de costes indirectos, ¿vale? Asociados a temas de menos costes por baja, menos costes por absentismo, puede o ayuda a la optimización de horarios porque te va a permitir analizar los horarios que tienes y si son óptimos o no. Es decir, si tú tienes, oye, es que mi horario, todos entran a las 8 a las 9 de la mañana, que es cuando es la hora punta. A esa hora entra todo el mundo. Me llega la mitad de los empleados, me llegan de media 15 minutos tarde. Pues, oye, es que tengo un horario partido. Mejor me interesa tener un horario intensivo, darles media hora para comer, les pongo una zona de comida amplia y que sea cómoda. O tomas cheques restaurante para que comas aquí y en vez de salir a las 6 sales a las 4, hay menos tráfico, ¿no? Son todas esas medidas que a veces no pensamos y que se pueden incorporar. Mejora de la accesibilidad, es decir, si yo ahora pasan por aquí 100 coches en mi parking y tengo habilitado 50, muchos se van a tener que aparcar fuera. Si yo estoy estableciendo medidas organizacionales que reduzcan el número de afluencia de personas que vienen a la oficina porque están teletrabajando o porque se han establecido determinadas pautas, oye, pues a lo mejor me permiten esas medidas no abordar otras medidas de ampliación, por ejemplo, del parking o de mm, establecer otras medidas que puedan ser más costosas. Y, importante también, mejora mucho la imagen corporativa y en competitividad, ¿vale? Al final, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de los clientes o inversores, cada vez más, por mucho que entremos en temas geopolíticos, de que esto sea parado, las empresas siguen pensando y siguen apostando por el tema de la sostenibilidad y por el tema de la descarbonización en las organizaciones. Muchísimos fondos, muchísimos bancos. Ayer lo estaba hablando con un cliente, me lo decía, es que me lo está pidiendo ya un banco. El banco para pedir un préstamo me está dando mejores, que aún son pequeñitas, no se notan tanto, pero me está dando mejoras en el préstamo. Pero claro, te va a pedir, ten tu huella de carbono, empieza a medir todo. Al principio te pedirá mide el alcance 1 y 2, pero luego mídeme también el alcance 3. Y eso los clientes también lo están haciendo con sus proveedores. Es decir, es que además yo trabajo con los principales distribuidores de España. Pues antes o después te lo van a pedir. ¿Vale? Complementa la estrategia de sostenibilidad, mejora el posicionamiento en licitaciones y subvenciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, también nos presentamos a bastante, ya te van preguntando si tienes el plan de igualdad y te lo piden. Esto entrará, a lo mejor no ahora, pero irá entrando, por ejemplo, a las licitaciones. Van a haber subvenciones que van a priorizar que tú tengas un plan de movilidad y que se vaya cumpliendo. Y obviamente, pues también, tanto a nivel interno, esa coherencia con las políticas internas. ¿Eh? Y por último, ¿qué errores, ¿no? Que nos hemos encontrado o que no debemos hacer? Voy a ir muy rápido y así voy a dar así, aunque sea 5 minutitos de respuesta. Pensar que es una obligación legal, creo que eso es un gran error.
porque no haces un plan que sea útil, ¿vale? Al final tampoco hay una implicación interna, que no se impliquen en las personas trabajadoras. Este yo creo que es uno de los principales errores. Pensamos y dice, no, no, tú analiza y lo ponemos. Primero, no, no, porque te lo van a tirar para atrás los propios empleados. Además de que como tiene que estar consensuado con los representantes de los trabajadores, vas a tener que tenerlos en cuenta. Pero si no haces, por ejemplo, encuestas, no lo tienes en cuenta, tampoco vas a tener muy claro cómo hacer el plan, ¿no? O qué medidas tomar. Hacer planes, un plan estándar, es decir, medidas no adaptadas. Bueno, pues ahora pongo todos con el vehículo. Todos quiero que vayáis en vehículo compartido. Sí, que a lo mejor no es óptimo. O a lo mejor esto es invirtiendo en algo que no es ineficiente, ¿vale? Considera solo la plantilla propia. De cara al diagnóstico, hay que tener en cuenta también a los otros colectivos. ¿Por qué? Porque van a influir. Si yo tengo muchísima afluencia de clientes o usuarios, eso me va a afectar también de cara a la definición de medidas, ¿vale? Pueden no, si no los tengo en cuenta, puedo no identificar determinadas barreras o oportunidades. Falta de indicadores o que sean erróneos. Esto suele pasar muchas veces. He puesto número de... A ver, alguno que se me ocurra que haya visto. Me voy a poner como indicador que tenga 20, 7 políticas asociadas a, bueno, pues que al final esas políticas realmente te están contando o están midiendo la integración del plan, ¿no? A lo mejor me estoy yendo a medidas o objetivos cualitativos del sí no, cuando a lo mejor tienes que establecer objetivos también cuantitativos, que eso pasa muchas veces, el dicotómico, lo tengo o no lo tengo. A lo mejor aquí puede ser una medida que puede ser, oye, personal que está formado en seguridad vial. Pues eso podría ser, para algún indicador, podría ser una buena medida. O emisiones, al final eso va a estar porque es que te lo van a exigir prácticamente. O medidas poco realistas, ya, o objetivos poco realistas, ¿no? Primero porque pierde el plan credibilidad. O sea, yo me encontré no en planes de movilidad, pero en otros tipos de planes, gente dice, no, yo me voy a poner de objetivo reducir un 40% de las emisiones. Y dices, pero si ya has reducido 35 porque quieres tener el plan con el objetivo de hace 3 años. O sea, estás mintiendo. O quiero reducir el 100% en 5 años. Es inalcanzable. O sea, hay que medirlo bien, hay que analizar la viabilidad, hay que establecer horizontes temporales. Habrán medidas que se tienen que implantar a un medio largo plazo, se tienen que adaptar al presupuesto, no va a haber dinero para todo a corto plazo o al medio, y se tiene que analizar el contexto territorial y de la organización, ¿vale? Y siempre y cuando ver o tratar de integrarlo con otras medidas que hay. O sea, aquí muchas veces, y también lo digo con la parte de indicadores, si ya hay indicadores, no inventemos la rueda. Porque muchas veces quiero tener un indicador específico para algo y luego no se mide. Si yo ya tengo un indicador que me viene de otro plan, pero que me sirve, y a lo mejor lo único que tengo que hacer es bajarlo al nivel que lo necesito, es algo, una información que ya tienes disponible, es muchísimo más fácil, ¿vale? Y como conclusiones, y ya termino, y así ya también os doy pie a un par de preguntas que tenemos, que la movilidad debe ser ya parte de la agenda empresarial y ya lo comienza a ser, ¿vale? Integrada con esas estrategias, no solo una parte de obligación, obviamente, pero tiene que ir más allá, ¿vale? Debe definirse como un modelo en la gestión, ¿vale? Dentro de la organización. Las personas deben ser un eje clave, es decir, no se pueden dejar fuera, o no solo te hago una consulta y ya no te tengo en cuenta en ningún otro momento. Y obviamente comenzar ya, porque la fecha es para... Nos quedan escasos 5 meses y con agosto por en medio ya vamos justos. Esta fecha vamos bastante justos, ¿vale? Aquellas organizaciones que no hayan empezado vamos a tener que correr. Y bueno, en cuanto a preguntas, yo ya he visto aquí un par que habéis ido poniendo, ¿vale? Bueno, que cómo se contemplan los clientes en los PMST, ¿vale? En un club deportivo, vale, un club deportivo que cumple con los requisitos de personal y además a un mismo centro acuden clientes para realizar cursillos, piscinas, gimnasio, etcétera. A ver, buena pregunta. Aquí generalmente, o como nosotros lo tenemos en cuenta, hay que analizar por un lado, sobre todo de cara a los flujos o los momentos en los que entran. Es verdad que yo no voy a adaptar un plan para mis clientes. Mis clientes a lo mejor son clientes que vienen una vez, pero sí tendré que tener en cuenta, por ejemplo, los horarios habituales en los que se están realizando, por ejemplo, los cursos, los horarios de entrada, salida al gimnasio, cuáles son
los momentos de mayor afluencia en la piscina o en el gimnasio, etcétera. ¿Por qué? Porque eso me va a dar a mí también idea de, por ejemplo, si tenéis turnos, cuándo establecer los turnos dentro de la organización, para evitar que a lo mejor se junten la salida los trabajadores con los usuarios, con los... ¿Vale? Entonces, es tratar de modular el horario, ¿vale? Obviamente sin perder la calidad del servicio, ¿vale? También a ese flujo. ¿Vale? Porque a lo mejor dices, oye, mira, yo muchas veces al final los clientes se van a ir antes que algunos empleados, pero sobre todo en los momentos de entrada de media mañana, ¿no? La hora de comer, que hay una entrada-salida, ¿no? De mucho personal, podría influir. Ahí, bien sea encuestas a clientes, bien sea si tenéis registros de entrada-salida de los clientes, hablo por ejemplo de piscinas o cursillos, de analizar las entradas y salidas, y de cuándo tenéis los mayores flujos de entrada-salida, porque generalmente hay movida. De hecho, a mí me parece muy curioso porque si te metes en Google, incluso en restaurantes, te pone cuáles son, o en tiendas te pone cuando hay mayor afluencia media. Entonces eso te puede servir, ¿vale? Para definir también medidas. Vale. Luego, si no se llega al número mínimo de empleados, por el centro de trabajo está en un polígono a las afueras con un solo acceso. Admito a la persona que se ha salido. Y por tanto, muchas personas desplazándose a las mismas horas, ¿vale? No hay bus público, según lo que se estaríamos obligados. Vale, a ver, y aquí me estás pidiendo ya una acción ya así a pecho abierto. A ver, realmente probablemente, vamos, seguro os tocará porque se considerada como gran centro, ¿vale? O centro de gran movilidad. ¿Qué acciones? Vale, no es viable el teletrabajo. A ver, aquí es complejo. Claro, es a las afueras. Este es el caso un poco, pues, probablemente tengamos que analizar. Ahí podríamos hablar de si entra en un horario y has hecho el análisis un carpooling, o sea, vehículos compartidos. Podríamos entrar también en el análisis del horario para escalonar la entrada, que no coincida o evitar que coincida o una flexibilidad de entrada para evitar que todos entren a la misma vez con el resto de empresas. O incluso lo que he comentado, el ejemplo que he puesto antes, que están haciendo, hablar con las otras empresas y buscar la manera de definir acciones conjuntas. Porque a lo mejor se pueden poner lanzaderas conjuntas y el coste ya no es para ti, es un coste para varias empresas. Son ejemplos, ¿eh? Aquí ya os digo, o hablar también con el ayuntamiento para que ponga líneas. Eso también podría ser una opción, pero eso a lo mejor lo tenéis que pelear más. ¿Vale? Aquí lo general para estos casos es que tengáis que trabajar de una manera mancomunada o colaborativa con las otras empresas. Yo creo que sería lo ideal. Para centros de trabajadores de trabajo temporales, como puede ser una obra de construcción, ¿qué adaptaciones harías a la norma general? En ella no sé, claro. Y esto es mira, esta pregunta también me la he hecho yo, no te voy a mentir, porque claro, dependerá de la duración de la obra. Si es una obra que va a dilatarse en el tiempo, es decir, si es una obra de 3 meses, sinceramente, yo creo que es que a lo mejor ni hace falta hacerlo, o a lo mejor lo puedes tener en cuenta o establecer a lo mejor unas medidas específicas dentro de la organización para las obras. Es decir, oye, ¿qué medidas se tienen que tomar cuando yo tengo una obra temporal para que se sigan unas determinadas características? A nivel normativo, yo creo que ahí ya me estás pillando porque creo que es algo como muy específico y de hecho lo preguntamos, no nos han dado respuesta aún. Yo creo que no deberíais como tal hacerlo siempre y cuando, ya que pongo un asterisco, siempre y cuando la duración no supere el año. Porque es que tampoco vas a poder establecer medidas. O sea, es decir, yo, vale, lo mido. Hecho la medición, termina la obra. Si es una obra de gran duración, que sabes que vas a tirarte un par de años, sí puedes establecer determinadas medidas. Aquí yo creo que la recomendación sería de establecer ya una metodología o unos procesos internos, es decir, cómo trabajar o establecer unas medidas más o menos acotadas, ¿vale? Para la obra y luego para que ya tengas como parte del análisis hecho y luego analizar a lo mejor las particularidades, ¿vale? Pero claro, dependerá del tamaño de la duración. Yo creo que una obra de menos de un año de duración es que ni la van a contemplar, a mi juicio, ¿eh? Ya te digo, aquí la administración me sorprende muchas veces. Habláis también de proveedores. Aquí también tenemos dos opciones, igual que con clientes, hacer encuestas o
analizar también los flujos de entrada y salida. Cuando hablamos de proveedores de material, lo vas a tener porque vas a tener los albaranes de entrada y salida. Y generalmente vas a saber porque hay horarios en los que entran, no. Sí es cierto que si es un horario, es una entrada muy continua, ¿vale? Porque a veces me van llegando camiones cada hora, pues a lo mejor es algo que vas a tener que tener en cuenta en su conjunto, ¿vale? A la hora de definir el plan. Porque dices, si yo voy a tener el mismo tráfico de camiones siempre, pero siempre va, a lo mejor el pico lo vas a tener a la entrada-salida, ¿no? Cuando empiezas a dar los servicios, que es cuando abres la puerta y te llega el proveedor. A lo mejor incluso ahí sería hasta definir acciones con el proveedor, decir, oye, ven a partir de tal hora para evitar la afluencia con el, con el, con la entrada también de los empleados. ¿Vale? En caso de no tener sindicato de empresa, ¿vale? A ver, generalmente tú tendrías, si no tienes representante de los trabajadores, deberías ponerte en contacto con los sindicatos de mayor representatividad del sector, si no con los generalistas, y ellos os tendrían que dar respuesta, ¿vale? Y tendrían que poner a alguien que así como que lo represente, es igual que el plan de igualdad, ¿vale? O sea, al final creo que va a ser algo muy, muy cercano como era el plan de igualdad. Aquí la complejidad es que no respondan, o que os respondan tarde, o que os digan sí, pero luego pasen 2 meses que no. ¿Por qué? Porque están copados, están copados. Porque luego quieren estar en todo, pero después no llegan. Y esto lo digo porque en charlas de planes de igualdad, yo antes de estar en Ecoterrae, en colaboración con otras áreas, estuve haciendo planes de igualdad, o sea, estuve apoyando en planes de igualdad. Una de las casuísticas se encontraban era que el sindicato te decía que sí que quería estar, pero luego le enviabas y no te contestaba. Y muchas veces se ha tenido que ir la empresa sin sindicato. Aquí, las recomendaciones, enviarlo pronto, cuando vais oye, vamos a empezar con el plan, necesitamos tal. O sea, necesitamos, oye, ¿queréis participar? ¿Que nos contestan? Me lo vuelvo a insistir. Y que haya una justificación de que los sindicatos, que se ha enviado la comunicación a los sindicatos. Porque entonces tú lo vas a poder utilizar. Es que, mira, los sindicatos no me han hecho nada, yo no puedo incumplir la ley porque alguien no participe. Entonces lo he hecho sin consenso. Eso pasa con los planes de igualdad, ¿eh? Algo que pasa. Y hay que decir también que las fechas también del plan de igualdad, sabemos cuáles eran, y se han cumplido como se han cumplido. ¿Vale? O sea, sí, es verdad que tendríamos que tratar de ir a cumplir con la fecha, pero bueno. Pero eso de la temporalidad tampoco lo pone en ningún lado. Yo entiendo que se regulará expresamente. A ver, uno de los problemas que ha salido con Rodrigo, que veo que me has escrito, uno de los problemas que veo o que estamos observando es que falta, yo creo que en la guía también que han sacado también faltan aún muchas preguntas. Yo creo que se irá detallando también conforme también la propia administración vaya aprendiendo de casuísticas. Porque no lo dice exactamente. No establece de oye, ¿y los temporales qué pasa? No lo especifica la ley, la guía creo que tampoco hace una referencia muy clara, pero nosotros nos hemos encontrado con casos también muy raros y están pendientes. Yo creo que lo irán acordando. Aquí mis recomendaciones, si no lo tenéis claro, es mandar una comunicación a la administración. No me acuerdo dónde le envié, creo que fue a la administración de movilidad. Es que no me acuerdo del ministerio que lo envié. Em, y con ello, a ver si os dan respuesta. Ya os digo, a nosotros no nos han dado respuesta aún, ¿eh? O sea, yo no sé si porque no lo tienen claro. Y estar atento a novedades. Porque yo creo que ya salió una guía o una especie de guía de recomendaciones hace un par de semanas. Y yo creo que después de verano sacarán alguna más. Yo creo que irán agrupando también todas las dudas que van surgiendo. Sobre todo comunicaros, ¿vale? Que no sea, si tenéis ahí al final que os va a decir si sí os... O sea, al final yo te puedo decir que sí o no, pero va a ser la administración la que al final te va a exigir. Entonces, hablar con ellos, ¿vale? En ese caso. Y no sé, creo que ya no hay ninguna pregunta más. Me he pasado un poquitín del tiempo, porque al final hemos estado una hora y cuarto. Espero que os haya sido de interés. Es verdad que en una hora da para poco. Pues bueno, tenéis aquí mi correo electrónico, ¿vale? Para que si tenéis cualquier duda, pues podáis contactar, ¿vale? Igualmente también, como en algunos anteriores, o lo que vamos a ver, os iremos enviando también algún correo también para pedir, para pedir también un feedback, ¿vale? Que es muy agradecido porque también nos ayuda un poco también a mejorar
y a trabajar. Y también recuerdo que, bueno, también por la web tenéis también nuestro LinkedIn, ¿vale? De Coterrae, mi LinkedIn también nos lo hemos trasladado. Y luego también nos invitamos a los próximos webinars, probablemente de PMST, teniendo en cuenta que es una mala fecha, que estamos hablando ya de que yo creo que muchos nos vamos de vacaciones hoy, o ya se han ido de vacaciones, algunos afortunados, repetiremos una edición en septiembre, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor no se hayan podido, o a lo mejor a alguien de vuestro equipo que le sea interesante y dices, oye, no ha podido asistir, pero es interesante, pues que sepáis que probablemente para septiembre hagamos una segunda edición. Y nada más, oye, mil gracias por todo, estamos en contacto y cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias.